Bueno, empezamos con la primera exposición este, que vendría a ser las malformaciones cardiotorásicas, de la pared torácica. Bueno, ante todo, buenas noches, doctor, buenas noches, compañeros. Empezamos esta exposición con el contenido, que primero va a ser la introducción y posteriormente se va a ir mencionando los tipos de malformaciones desde el 1 hasta el 5 y cada uno con su respectivo tipo de malformación que más prevalente es. Bueno, empezamos con la introducción. Las malformaciones de la pared del tórax comprenden un espectro amplio de las patologías que presentan, como un factor etiológico, alguna alteración al desarrollo y alguna morfología de la caja torácica. Algunas de ellas pueden llegar a ser leves y de repercusión solo estética, pero hay otras que llegan a ser complejas y pueden causar incluso hasta la muerte del paciente. El primer tema a tocar es las malformaciones tipo 1, las cuales se van a caracterizar por ser malformaciones de los cartílagos que engloban las deformidades más frecuentes de la pared torácica. Dentro de este tipo 1 vamos a encontrar tres, que van a ser el pectum excavatum, pectum carinatum y las dismórficas. Yo les voy a hablar especialmente sobre lo que es la pectum excavatum. Eh, bueno, la pectum excavatum va a ser, o también conocida, va a ser una malformación también conocida o denominada el tórax en embudo o en chimenea, que en inglés es funnel chest. Es una deformidad de la pared torácica caracterizada por una anomalía a nivel condroesternal, que generalmente esta es benigna. El defecto se describe como leve, moderado o grave en función al grado del hundimiento que se presente. Bueno, una de las características de la afectación es que esta va a llegar a afectar desde la tercera y séptima costilla o costocartílago. Va a ser una depresión entre el área sifoides y esternal. Va a haber una afectación que puede ser asimétrica, pero también hay casos en los que se mencionan que son simétricas, ya que esto va a variar debido a que va a estar asociado a lo que es la rotación del esternón en su eje sagital. También va a haber lo que como ya lo mencioné, que se va a considerar una patología benigna. En lo que son las repercusiones clínicas, que van a depender de tres factores, van a ser la severidad del defecto torácico, la morbilidad cardiopulmonar y el impacto psicosocial del defecto en relación a la apariencia estética del paciente. En lo que es la epidemiología de esta enfermedad, de esta malformación que es el pectum excavatum, va a ver que esta va a representar entre el 80 y el 90% de los trastornos de la pared torácica anterior, y esta va a tener una incidencia de 1 de cada 400 a 1000 nacidos vivos. También que esta se va a presentar de 3 a 5 veces más frecuente en hombres que en mujeres y va a ser más frecuente en lo que es la raza negra. Ahora, hablando en forma genética, la incidencia familiar va a ser del 40% y el 30% de estas también va a estar asociado a diferentes síndromes o enfermedades que los pacientes ya padezcan, como lo que es el síndrome de Marfan, el síndrome de Down o malformaciones cardíacas o enfermedades respiratorias que están asociadas como el asma. Eh, bueno, en esta diapositiva, en el caso en lo que es epidemiología en Perú, en una revista que es Los Andes, le hacen una entrevista al doctor Montañez Carazas, que es doctor del seguro de Arequipa, quien informa que recibe entre 20 a 30 casos nuevos de estas malformaciones. En el caso de Argentina, en un artículo que publicó en el Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez de Argentina, mencionan que dentro del hospital se hicieron se diagnosticó un 91.72% de malformaciones, pero que estas correspondían al tipo 1. Y dentro de estas, como ya les mencioné anteriormente, se dividían en tres tipos. La tipo 1, que va a ser, bueno, uno de los tipos que va a ser pectum excavatum, va a llegar a tener un 54% de afectación a los pacientes. Es por eso que es la más predominante en este tipo de malformaciones. En lo que es la etiopatogenia, tenemos que mencionar que se van a barajar diferentes hipótesis. Actualmente se menciona lo que es la teoría del hipercrecimiento cartilaginoso, pero en el año 1988 se han descubierto cambios anatopatológicos que han sido producidos en los cartílagos costales, donde se han observado una desorganización celular, una necrosis aséptica y la vacuolización. Pero en el año 2001, médicos que estaban en investigación de la Universidad de Ciencias Médicas de China Oeste,
Estudiaron a los cartílagos resecados de pacientes operados con peptum excavatum y comprobaron que había un desorden en la distribución de las fibras de colágeno tipo 3, lo que producía una alteración en la inestabilidad biomecánica de los mismos, y esto podía asociarse a que estaba asociado a lo que son anormalidades musculoesqueléticas, como es el síndrome de Marfan, o que sugieren la participación de algunas anormalidades que tengan en el tejido conectivo, ¿no? Que se desarrollan como una patología. Dentro de otras hipótesis que se mencionan son que la fuerza muscular está desproporcionada y que va a producir una tensión anormal en lo que es el esternón y los cartílagos costales. Y bueno, otra hipótesis sería que el crecimiento anormal de los cartílagos o el crecimiento anormal de las costillas, o que hay pacientes que han llegado a presentar ambas. Y también sobre el desarrollo anormal de los haces musculares anteriores del diafragma. Por último, tenemos que considerar dentro de la etiopatogenia que hay una predisposición familiar, ¿no? Como ya lo mencionaba anteriormente, era un 40%, por lo cual se presume una participación del factor genético que va a determinar el desarrollo de esta malformación. Pero hasta ahora, bueno, en lo que hemos leído, hasta ahora no se encontraba qué tipo de gen era el que producía esta malformación. En lo que es las características clínicas, recordemos que esta malformación puede estar presente desde el nacimiento y en un tercio de los casos se han diagnosticado en el periodo neonatal. Puede permanecer estable y por el tiempo puede ir progresando y empeorando durante el crecimiento del niño. Los síntomas que se han asociado con mayor frecuencia van a ser la intolerancia al ejercicio, el dolor torácico, las palpitaciones, sensación de ahogo con esfuerzo, infecciones frecuentes del aparato respiratorio que van a ser como el asma, que va a estar asociado. Ahora, esta sintomatología puede ser tanto en varones como en niños. Bueno, perdón, en adultos como en niños. Y también se puede ver que los pacientes pueden llegar a presentar una postura característica, como podemos observar en esta imagen, que en esta imagen vemos que los hombros del niño están hacia adelante, ¿no? Y también que hay se ve en el abdomen, el abdomen se ve prominente. También vemos que en el caso de las mujeres, ya también va a haber no va a haber una buena formación de las mamas, especialmente en el lado donde el hundimiento esté. Como podemos ver en esta imagen, ¿no? No hay un buen desarrollo mamario. En lo que es también que hay pacientes que van a llegar a presentar lo que son las escoliosis. Y también se pueden ver alteraciones cardíacas, como es un prolapso de la válvula anterior, de la válvula mitral. En casos severos o moderados, bueno, en moderados o severos, sobre todo, se van a ver en asimétricos que los pacientes pueden llegar a presentar lo que es la escoliosis. Es importante también mencionar que esta enfermedad trae un mal psicológico, ya que la mayoría de los niños o jóvenes van a mostrar vergüenza a quitarse la ropa y mostrar la deformidad que ellos presentan. Entonces, esto va a hacer que el paciente llegue a tener una personalidad introvertida y tímida. Dentro del examen físico vamos a ver los 4 ítems, que sería la inspección. Dentro de la inspección, nos va a permitir observar la actitud postural del paciente, o sea, tenemos que ver la inclinación de sus hombros, como lo mostré en la anterior imagen, y tenemos que ver que vamos a ver que estos van a estar en diferente altura. También tenemos que ver el grado de deformidad, o sea, si va a ser leve, moderado o severo, y ver la simetría, ¿no? La simetría y la asimetría torácica, y ver las deformidades secundarias, como vendría a ser la escoliosis. También tenemos que ver lo que es, en esta imagen, por ejemplo, vemos a la postura de una persona normal, pero en una persona que va a tener un peptum excavatum va a haber esta postura, ¿no? Que va a estar, puede haber una cifosis, el tórax no va a estar, se va a encontrar de manera plana, como en el caso de acá no está plana, pero en el peptum excavatum sí, va a haber una prominencia en lo que es la región abdominal, y va a haber lo que es bueno, una cifosis, como lo mencioné anteriormente. En el caso de lo que es la palpación,
nosotros tenemos que ver, con las manos tenemos que palpar, en el caso de los niños se va a llegar a presentar lo que son las palpitaciones, en los adultos también, y podemos evaluar la expansión de la caja torácica del paciente comparando ambos hemitórax, ya que en la inspiración se amplía los espacios intercostales anteriores. En el caso de la percusión, para evaluar, tenemos que distinguir los sonidos, ya que esto nos va a permitir evaluar cuál va a ser el engrosamiento de los cartílagos en estos pacientes, ¿no? Y en el caso de la auscultación, vamos a ver lo que es en cuanto a la función respiratoria, la taquimia de esfuerzo es el síntoma más frecuente, en especial en adolescentes, con la reducción de la capacidad aerobia en las formas graves. También podemos detectar lo que es el soplo sistólico funcional, que llega a presentarse hasta en un 18% de los casos, como podemos observar en la imagen, ¿no? Una persona, un paciente con un pecten excavatum va a hacer que el pulmón, el corazón, se lateralicen de acuerdo a donde esté mayormente el hundimiento, y también va a empujar los órganos, ¿no? En lo que es los estudios complementarios, tenemos que mencionar que dentro de estos va a estar lo que es la radiografía simple de tórax. Esta ya también va a tener una escasa utilidad en lo que es la evaluación de la deformidad, pero nos va a permitir observar los arcos costales anteriores con como podemos ver en la imagen, ¿no? En esta imagen de la radiografía, vemos los arcos costales anteriores un poco inclinados hacia abajo, y vamos a ver que hay un desplazamiento cardíaco hacia la izquierda. Esta imagen de acá es una radiografía normal de un paciente que no tiene esta malformación, y esta es una radiografía de un paciente con malformación. En esta radiografía podemos ver, ¿no? Los bordes de la vena cava superior, de la aurícula derecha y de la vena cava inferior, pero en esta radiografía no se va a poder observar claramente eso. Es por eso que esta va a presentar un desplazamiento cardíaco hacia la izquierda. Por ese motivo es que podemos ver también el hilio pulmonar derecho, y bueno, eso sería en lo que es la radiografía simple anteroposterior. Pero en el caso de que tengamos una radiografía simple lateral, ya también esta va a ser de una persona normal que no tiene la malformación, y esta va a ser de una persona con malformación. En esta radiografía vamos a ver o se va a confirmar lo que es la desviación, ¿no? De las costillas hacia abajo, como podemos ver acá. Las costillas están hacia abajo, los arcos costales, y va a permitir evaluar la distancia external con respecto a la columna vertebral, ¿no? No, en esta ya también no vamos a poder ver lo que es el arco de la aorta. Vamos a ver que los órganos se han empujado y se han lateralizado. En lo que es la tomografía, esta también nos va a ser útil para determinar con precisión la gravedad del defecto, ¿no? Posteriormente les voy a hablar cómo va a ser de útil este estudio complementario. En el caso de la espirometría, nos va a ayudar a ver si las funciones pulmonares son normales o hay alguna limitación que nos haga pensar que hay alguna patología pulmonar. En el caso de la función cardíaca, el que nos va a ayudar va a ser el ecocardiograma. Este nos va a ayudar a ver si los pacientes presentan alguna arritmia, anormalidades en la conducción o bloqueos de la rama izquierda. Esto porque porque en formas moderadas a severas hay un desplazamiento del eje cardíaco hacia la izquierda. En el caso de la prueba de esfuerzo, algunos estudios mencionan que la prueba de esfuerzo va a ser más sensible, que que es la espirometría en reposo. En lo que es el diagnóstico de esta enfermedad va a ser netamente clínico. Para eso nosotros tenemos que evaluar bien, hacer nuestro examen físico bien, y también tenemos que hacer nuestra historia clínica desde lo que son los antecedentes bien, porque como lo mencioné, un 40% de los antecedentes un 40% es congénito. Entonces, tenemos que hacer preguntas en la historia clínica que nos conlleven a esta enfermedad, ¿no? Y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial, que va a ser el síndrome de Ehlers-Danlos, el síndrome de Marfan, el síndrome de Noonan y la escoliosis. En el caso de las indicaciones terapéuticas, inicialmente se recomienda un seguimiento periódico de estos pacientes desde la infancia con fotografías, a los que se les recomienda un programa de ejercicios posturales con el fin de frenar el progreso de esta enfermedad. Dado que la evolución natural puede ser hacia el agravamiento del defecto, estos niños pueden ser controlados hasta pasada la pubertad.
En lo que es en varios artículos publicados mencionan que esta patología en un 50 o 60% de los casos van a requerir lo que es el tratamiento quirúrgico. Es por ello que también tenemos que ver, ¿no? Quiénes van a presentar los criterios para incluirlos a estos pacientes. Dentro de estos criterios, para que el paciente tenga un tratamiento quirúrgico, es el índice de Haller. Este índice de Haller es una medición para cuantificar la gravedad de la deformidad y se considera el gol estándar en lo que es la intervención quirúrgica en pacientes con pecten excavatum. En la imagen podemos observar que cómo se halla este índice de Haller. Se halla dividiendo el diámetro transversal, que vendría a ser esta flecha morada, sobre el anteroposterior, que vendría a ser esta flecha roja. Pero nosotros tenemos que recordar que el índice del tórax, de un tórax normal llega a ser un 2.5, pero si nosotros llegamos a ver que hay un índice de Haller mayor a 3.25, nos indicaría una enfermedad severa. Pero algunos autores llegan a cuestionar este índice porque la morfología del tórax es muy variable y puede variar mucho en los resultados. Es por eso que se usa también lo que es el índice de corrección, que relaciona ya también este índice de Haller con el índice de tórax corregido. Otro criterio para saber si el paciente va a tener un tratamiento quirúrgico es la compresión cardíaca que tenga un desplazamiento, un prolapso de la válvula mitral, un soplo o anormalidades de la conducción. Otro criterio es la alteración de la función pulmonar con patrón restrictivo y que tenga también el fallo de la reparación quirúrgica previa por el mismo motivo. En lo que es las técnicas quirúrgicas, tenemos que ver lo que son el procedimiento abierto o técnica de Ravitch. Es una modificación del método de Brown, que va a ser consiste en la combinación de lo que es la recesión de una porción del cartílago controesternal. Como podemos ver en esta imagen, hay una recesión de cartílagos unido a una osteotomía esternal. Esta osteotomía va a estar por debajo del ángulo del pecten excavatum con una fijación interna temporal mediante un material de fijación external que sería el material metálico o reabsorbible. En la actualidad, esta técnica estaría indicada en adultos con tórax rígidos o que tengan las formas complejas mixtas o que sean asimétricos. Otro procedimiento que es mínimamente invasivo y cerrado es la técnica de Nuss, en la cual ya también va a corregir el defecto del tórax sin lo que es la resección de cartílagos como era la de Ravitch. Ya también esta se va a aplicar por afuera del esternón, como podemos ver en la imagen, en el punto de máximo de hundimiento mediante una barra de acero especialmente diseñada para el paciente, de acuerdo al contorno de su caja torácica. La barra de Nuss es colocada en el espacio pleural, se pasa por detrás del esternón y llega a girar unos 180 grados y se fija lateralmente al borde exterior de la caja torácica para darle una estabilidad. Eh, Esta técnica va a estar indicada en la actualidad como primera opción en el manejo de esta patología. Se recomienda que esté el mantenimiento de la barra de entre 2 a 3 años. Otras opciones terapéuticas vendrían a ser lo que es la campana de succión externa o campana de vacío. Esta recientemente ha sido publicada en diferentes artículos en los que se va a ver que hay un sistema de vacío sobre la zona del defecto, como podemos ver en la imagen. Entonces, este dispositivo de succión se utiliza durante 1 o 2 horas todos los días durante 12 a 15 meses. Esta nos va a ayudar a reducir aproximadamente 1 centímetro por mes. Ahora, este dispositivo también se ha utilizado como ayudante para la corrección quirúrgica convencional. Como podemos observar acá, esta es lo que es la campana de succión externa. Otra opción terapéutica son el imán external, que vendría a ser en estas imágenes, ¿no? En se va a utilizar, nos va a ayudar a hacer la tracción external mediante la tracción magnética de 2 imanes, uno que va a estar colocado en el esternón, como podemos ver, están colocándolo en el esternón, y otro que va a ser el imán que está en la parte externa. Esta técnica va a ayudar a que haya un cambio en el enfoque terapéutico, pues va a llegar a aplicar unas pequeñas fuerzas durante un largo periodo de tiempo, a diferencia de lo que era el procedimiento de Nuss, que ya también implicaba un periodo de corto.
Otra técnica también que se menciona es la técnica de prótesis de silicona, ¿no? En la que mejora el aspecto del tórax sin modificar el plano óseo. Y también, bueno, en esta imagen les muestro cómo es un paciente que se ha hecho de 14 años, que tenía pectum excavatum asimétrico, porque para saber si es simétrico se miden, ¿no? Desde las mamilas hasta donde está la protuberancia. Y después, esta es una imagen que es prequirúrgico. Bueno, este es el prequirúrgico, este es el postquirúrgico y este es el aspecto del tórax luego de 6 años de seguimiento. Ahora, otra de las manifestaciones de tipo 1 está también el pectus carinatum. El pectus carinatum es una de las malformaciones poco común o también conocido como tórax en quilla. Se define como una protrusión de la pared anterior del tórax. También recibe otras denominaciones como tórax cuneiforme o pecho de paloma. De 1500, la relación es de uno de 1500 recién nacidos, con una relación más frecuente en varones de 4:1. Existen también tipos. Dentro de esto tenemos la prominencia condrogladiolar o tórax en quilla. Estas van a abarcar las porciones media e inferior del esternón, que estos van a sobresalir y van a arquear hacia adelante. También tenemos la prominencia condromanumbrial, el tórax arcuato o pecho de paloma. Es una forma más compleja y es mucho menos común, que presenta un 5%. Es una variante de esta forma que aparece en el síndrome de Currarino-Silverman. Siguiente, por favor. En cuanto a la clínica, lo más frecuente es asintomático en niñez, lo que se dice que se empeora en la adolescencia a los 11 años. Dentro de la sintomatología, este es un problema principal, básicamente, que abarca la apariencia estética. Ahora, en cuanto a su sintomatología que pueden presentar, estos presentan una limitación a ejercicios, también pueden presentar disnea, asma, también pueden abarcar a infecciones respiratorias. Y un cuarto de la población van a presentar anomalías musculoesqueléticas que están asociadas. Asimismo, pueden presentar escoliosis. Va a estar asociada al síndrome de Marfan, asimismo al síndrome de Noonan, al síndrome de Poland y a la enfermedad de Coffin-Lowry. Como vemos en estos tres tipos de presentaciones, el tipo inferior es el más frecuente, que va a presentar en el lado derecho, como se presenta, el tipo superior o también llamado Currarino-Sieberman. También tenemos el tipo asimétrico que presenta lateralmente, como vemos en la imagen al lado izquierdo. Siguiente. Ahora, en cuanto a la evaluación en el examen físico, se va a ver al paciente que va a tener un aumento del diámetro anterior-posterior torácico, lo cual esto va a disminuir la movilidad del tórax y puede existir una sensibilidad al momento de realizar la palpación. Este tipo de deformidad condrogladiolar o condromanubrial va a presentar ambos, o sea, va a presentar el paciente ambos tipos de malformación, tanto carinatum y excavatum, ¿no? Ahora, en cuanto al estudio de la imagenología en la radiografía, vamos a ver una severidad de la deformidad en la proyección lateral. Vamos a detectar una escoliosis en la proyección anteroposterior. Asimismo, en la tomografía axial computarizada, en este caso se va a medir el ángulo en el punto mayor rotación external, el índice de Haller normal. El índice de Haller normal, como ya lo mencionó mi compañera Daneri, va a ser normal de 2.54. En estos pacientes van a estar disminuidos y es probable que se encuentre entre 1.7 a 1.8 esta medida del índice de Haller, ¿no? En la tomografía. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto al tratamiento, ¿en qué momento se va a derivar a estos pacientes? En el momento o cuando decidir una intervención quirúrgica o de refuerzo va a depender de la edad del niño y de la gravedad y la progresión de la enfermedad, de la deformidad.
se va a realizar en niños que se presentan entre los 5 y los 10 años de edad. Estos niños que presenten este rango de edad van a ser buenos candidatos para el uso de aparatos ortopédicos. Claro que sí se debe tratar porque básicamente es un principal problema de estética, por lo tanto, como ya les dije, empeora en la adolescencia y todo adolescente quiere verse bien. Ahora, en cuanto a la elección de la terapia, los aparatos ortopédicos y la cirugía brindan un tratamiento seguro y eficaz. También tenemos el tratamiento ortopédico, que es la primera opción en casos de pediátricos, en caso que presenten tórax flexible, menor, ya que estos presentan menor morbilidad, menor coste y beneficio, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, se realiza en un tórax rígido, en presentaciones formas asimétricas, también de expectativa de resultado inmediato. Asimismo, presenta una dificultad para el tratamiento ortopédico. Siguiente punto. En cuanto al tratamiento ortopédico, vamos a presentar el corsé de compresión externa, que esta va a ejercer una presión concreta dirigida a la zona de mayor protrusión. Esto se diseña de manera individualizada para cada paciente. Ahora tenemos el otro compresor dinámico, que esto va a añadir al corsé un medidor de presión ejercida que va a regular y controlar, va a ser regulado y controlable por el médico y por el paciente. Siguiente. Ahora, en cuanto al tratamiento quirúrgico, vamos a tener dos técnicas. La técnica abierta. Dentro de esta tenemos la técnica de Rivich modificada, ya que esto se trata de reducir el perfil del tórax anterior, como lo vemos en las imágenes. Y la otra técnica es la técnica mínimamente invasivo o toracoscopía, que estos se han descrito en diferentes técnicas, ya que se utilizan las variantes de la técnica de Nuss, y una de las más reconocidas es la técnica de Abramson, que se utiliza la pectus para hundir el esternón, básicamente en este caso, ¿no? Siguiente. Ahora, en cuanto a las malformaciones congénitas, tenemos de tipo 2, tenemos las simples y complejas. Las simples se dividen en únicas, dobles y combinadas, las complejas en extrañas fusiones sindrómicas. Ahora, ¿por qué se dicen únicas? Porque hay una malformación que afecta solo a una costilla, y pueden ser una agenesia, que puede ser ausencia de una costilla, la hipoplasia puede ser un menor desarrollo costal. También tenemos las dobles, que se presentan cuando hay dos malformaciones, pueden ser únicas, iguales, o también pueden presentar homolateral o contralateral. En cuanto a las combinadas, se presentan dos malformaciones únicas distintas, también pueden ser homolateral o contralateral. En cuanto a las complejas, las extrañas son denominadas malformaciones que no corresponden al patrón determinado, ¿no? Estos van a ser extremadamente raras. En fusiones es una unión de más de dos costillas en cualquiera de los segmentos. Esto puede involucrar grandes sectores de la pared torácica. Ahora, en cuanto a las sindrómicas, es cuando una anomalía costal es parte determinante de algún síndrome. Por ejemplo, puede ser de un síndrome de lleno, una displasia espondilotorácica. Siguiente. Bueno, vamos a con la por favor. Y bueno, vamos a principalmente o vamos a ver qué formato formatos locales, ya, y principalmente vamos a tener dentro de estas el síndrome de Poland y a los toracopagos. Siguiente, por favor. Bueno, en lo que va a corresponder al síndrome de Poland, vamos a ver que esta afectación fue reportada por primera vez en 1841 por Alfred Poland, cuando era todavía estudiante de medicina, y vienen a ser unas malformaciones congénitas de incidencia esporádica,
una de las características de esta enfermedad viene a ser la aplasia unilateral de los fascículos costoesternales del pectoral mayor, y la incidencia de esta va a ser 1 de cada 30.000 recién nacidos vivos, y vamos a mencionarlo, que va a afectar en un 70% a los varones, y dentro de estos el lado más afectado viene a ser el lado derecho en el 60% de todos los casos. En cuanto a lo que corresponde a la etiopatogenia de esta enfermedad, vamos a ver que la causa determinante de este síndrome está sujeta a varias hipótesis, ¿ya? Pero la hipótesis más propuesta o la propuesta más aceptada y difundida en la actualidad viene a ser lo que corresponde al mecanismo vascular. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que las estructuras mesodérmicas de la zona pectoral a la parte distal de la extremidad superior, en la sexta semana de vida embrionaria, estos van a sufrir los efectos de un trastorno circulatorio debido a una malformación vascular, y esta como consecuencia va a generar una hipoplasia o estenosis de la arteria torácica interna, y que va a irrigar estas partes blandas, y también va a generar, o también puede haber una hipoplasia o una malformación de la arteria subclavia, que principalmente esta arteria va a brindar la circulación a lo que corresponde al miembro superior. Bueno, este sería el motivo por el cual se cree que en realidad existiría una hipoplasia de todo el emisor correspondiente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a lo que corresponde a la clasificación del síndrome de Poland, vamos a ver que vamos a tener 3 tipos de clasificaciones. Dentro del grado y estos van a corresponder la clasificación corresponde al grado de severidad de la enfermedad. Entonces vamos a tener una de grado 1, en la cual vamos a tener una pared condrocostal normal. El grado 2, vamos a ver una pared condrocostal normal con pectus carinatum contralateral. En el grado 3, que viene a ser la más frecuente, se va a presentar va a haber una dismorfía condral, o también una agenesia cartilaginosa con costillas hipoplásicas, en la que puede haber la hernia de pulmón, con o sin pectus carinatum contralateral. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que viene a ser la presentación clínica, como ya les había mencionado, las formas clínicas se presentan en este síndrome y vienen a ser variables, y como ya les había mencionado, dependen del grado de severidad de la malformación. En lo que corresponde al grado 1, acá vamos a ver que se va a presentar una ausencia de la porción costoesternal del pectoral mayor, y vamos a evidenciarlo con una depresión subclavicular y un marcado surco axilar determinado por lo que es la ausencia del músculo. En el grado 2 de esta patología, se puede presentar con una ausencia del músculo, y esta se acompaña de un pectus carinatum asimétrico del lado contralateral, y bueno, esta viene a ser motivo de consulta, que viene a ser la simetría torácica. En lo que corresponde al grado 3, y este es el más florido, bueno, acá lo que nos va a decir esto es que en el examen físico se revela, además de la ausencia de la porción costocondral, el costoesternal del pectoral mayor, también va a haber ausencia del pectoral menor, va a haber distintos grados de hipotrofia del tejido celular subcutáneo, también puede haber anomalías de la glándula mamaria con hipomastia o amastia, junto con una agenesia o hipoplasia de la areola o el pezón. También puede presentar dismorfia o agenesia cartilaginosa e hipoplasia de las costillas correspondientes. Bueno, la malformación costal en esta patología puede comprometer en diferentes números, ¿no? En diferentes números de las costillas, entre lo que corresponde al segundo y el sexto arco costal, aunque la literatura nos menciona que la presentación más frecuente viene a ser la afectación del segundo, el tercer y el cuarto arco costal. Siguiente, por favor. También vamos a ver que en el
grado tipo 3, vamos a ver que cuando presenta agenesia cartilaginosa con su correspondiente hipoplasia costal, se presenta la característica hernia del pulmón a través del efecto de la pared torácica, y se va a observar un mecanismo paradojal en los dos tiempos respiratorios, ¿no? Como lo que vamos a ver acá, es una imagen de un niño de 3 años con síndrome de Poland izquierdo, y bueno, en la imagen A vamos a ver al niño durante la inspiración, bueno, el tórax, ¿no? Y en la imagen B vamos a ver el tórax durante la expiración, en donde se va a evidenciar o se va a visualizar más lo que es la hernia del pulmón. Ahora, las alteraciones del miembro superior lateral pueden variar desde una imperceptible disminución del tamaño de la mano ipsilateral hasta la ausencia casi completa de la mano, presentándose una mano en forma de muñón, como lo que vemos. Entre esta variedad también pueden haber alteraciones como diferentes grados de malformaciones en la mano, como puede ser la sindactilia asociada a braquidactilia o incluso oligodactilia. Y ahora vamos a ver acá un paciente con una malformación del miembro superior homolateral, y acá vamos a tener lo que se le conoce, ¿no?, como la mano de muñón. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver, acá tenemos una imagen de los diferentes tipos de lo que corresponde al grado de severidad, ¿no?, de esta patología. En el tipo 1 vamos a ver el plan subcutáneo, es correcto. Nos dice que la grasa y el grosor de la piel ocultan parte de lo que son las costillas, y bueno, en la mujer el pecho completamente parcialmente va a estar desarrollado, ¿no? En lo que corresponde al tipo 2, el plano subcutáneo es más atrófico, se van a evidenciar las costillas, y puede haber ausencia parcial total de lo que son las mamas en las mujeres. En lo que corresponde a la severidad tipo 3, acá se va a ver una atrofia del plano subcutáneo asociada a la deformidad de la caja torácica, que ya va a ser una forma más severa. Siguiente, por favor. En cuanto a lo que es la evaluación del paciente, vamos a ver, o lo que va a evidenciar el examen físico, es una simetría torácica a simple vista. También se va a evidenciar, diferente al grado que sea, ausencia de presión subclavicular y axilar. También a la palpación de la masa muscular se van a determinar el grado de hipoplasia, ¿no? También en casos severos como lo que es la hernia del pulmón, como ya les había comentado, el defecto es evidente a simple vista. Y bueno, el examen físico revela el grado de lo que es la alteración de la mama, la areola y el pezón. Sigue, por favor. Ahora, ¿qué pruebas vamos a requerir para esta? Las pruebas imagenológicas van a ser las que se van a pedir más, y vamos a tener las radiografías y las tomografías. Dentro de lo que viene es la radiografía, esta prueba imagenológica nos permite detectar si están presentes o no las anomalías costales, ¿no? Entonces también nos ayuda a ver el estado de la columna vertebral, también las pruebas y las radiografías. Y también nos va a evidenciar si hay presencia o no de una desproposición cardíaca. Y bueno, acá en esta imagen, una radiografía del tórax que muestra la hipoplasia de la tercera, cuarta y quinta costillas izquierdas y una desproposición cardíaca. Ahora, en cuanto a lo que es la tomografía, una tomografía en reconstrucción tridimensional de la pared torácica nos va a aportar datos que no pueden ser vistos de otra manera, ¿no? Que no se van a poder evidenciar en lo que es una placa radiográfica. Y bueno, esta se utiliza para la evaluación más precisa del defecto muscular y cartilaginoso, y el seguimiento de lo que van a ser los injertos costales, ¿no?, post cirugía. En esta imagen vamos a ver en la figura A, se observa el defecto parietal de la pared torácica,
Y en lo que corresponde a la figura B, es una tomografía con reconstrucción tridimensional de la pared donde se observa la hipoplasia del segundo, tercer y cuartas costillas derechas. Siguiente, por favor. En cuanto al tratamiento, vamos a ver que el tratamiento se va a basar netamente en lo que es la corrección quirúrgica, y para esto también se tiene que haber hecho una clasificación previa, ¿no? En lo que es el grado 1, solo se plantea la resolución del aspecto estético al llegar a la adolescencia, y posterior a esto, una colocación de prótesis mamaria o muscular según el sexo, y esto, bueno, se va a hacer a partir de lo que es la pubertad. En el grado 2 de la severidad de este síndrome bipolar, vamos a ver que se debe evaluar el pectus carinatum contralateral en los controles evolutivos, y bueno, se prepara el tórax para una colocación, o se va a preparar el tórax para la colocación de una prótesis. Y bueno, la cirugía consiste en la corrección quirúrgica del pectus carinatum contralateral mediante la extracción de cartílagos costales correspondientes en forma subpericondral, y la realización de una esternotomía oblicua desrotante. Siguiente, por favor. Ahora, en lo que es el tipo 3 de esta patología, o el grado de severidad, lo que se va a corresponder a hacer, primero es una incisión arciforme de la concavidad superior en el sitio correspondiente al futuro surco inframamario, y a seguidamente a esto se va a realizar una disección de un flap cutáneo con la precaución de abrir la fascia endotorácica para evitar entrar en lo que es la cavidad. Ya, ahora también, posteriormente hay que tener en cuenta que prácticamente no existe el tejido entre la piel y la pleura o el pericardio, y bueno, lo que va a haber es un tejido celular subcutáneo muy delgado. Ya. Y ahora, posteriormente esto, se tiene que hacer la liberación del borde external y de los extremos de las costillas hipoplásicas, desperiostizándolas, ¿ya? Y posterior a eso también se va a colocar el injerto costal, que puede ser este injerto un homólogo o de hueso blanco, o un autólogo, que puede ser la costilla del propio paciente. Siguiente, por favor. Ahora, los injertos, el siguiente paso, vienen a ser lo que son los injertos costales, se van a fijar medialmente al esternón y hacia lateral a las costillas hipoplásicas con material irreabsorbible. Posteriormente esto va a venir lo que es la colocación de una malla protésica sobre el injerto óseo, y el propósito es otorgarle una mayor consistencia, ¿no?, y protección a lo que es la pared torácica. Y bueno, después de esto se deja colocado un drenaje tubular en el lecho que se ha exteriorizado o de la herida, y se conecta a un aspirofusor, y posteriormente esto vamos a ver que va a haber una síntesis de la piel con sutura de nylon monofilamento en forma intradermal. Por favor. Bueno, acá vamos a ver a un paciente con síndrome de Polan izquierdo en diferentes etapas de su vida, y vamos a ver que acá al paciente se le hizo un seguimiento alejado a los 16 años durante una investigación o la imagen. ¿Sí? ¿Sí? Doctor. ¿Alguien quiere preguntar? Bueno, voy a continuar. Ya. Bueno, acá vamos a ver la imagen C. Va a haber un seguimiento alejado a los 16 años durante una inspiración antes de la operación. Y bueno, posteriormente esto va a haber la imagen D. También va a hacer una imagen de la expiración antes de la cirugía, ¿ya? Ahora vamos a ver al mismo paciente en el que se ve un aspecto de la pared torácica durante la inspiración, luego de la cirugía, con injertos óseos homólogos,
Y en la figura F se ve un aspecto posquirúrgico durante la expiración, ya no se observa la hernia de pulmón como antes. Y bueno, la imagen H nos muestra al mismo paciente a los 18 años, pues, después de la cirugía, con el expansor colocado. Y bueno, en la imagen I se ve el mismo paciente usando el posquirúrgico inmediatamente luego de la colocación de la prótesis muscular. Siguiente, por favor. Ahora, otra patología que se clasifica en este tema son los toracopagos. Bueno, estos vienen a ser ya también llamados hipopagos o esternopagos. Y bueno, constituyen una variedad de gemelos unidos o siameses, ¿no? A través de lo que es la caja torácica. Es una de las malformaciones congénitas más rara y más compleja dentro de las malformaciones de lo que es la pared torácica. El grado de unión de los gemelos es variable, pero siempre va a involucrar la región anteromedial de la pared torácica con los individuos situados frente a frente o, bueno, cara a cara, ¿no? Bueno, se observa en cuanto a la epidemiología, se observa uno de cada 80.000 a 100.000 partos. Los eh, toracópagos representan el 40% del total de gemelos unidos y existe una prevalencia de femenino con una relación de 3:1. Siguiente, por favor. Ahora, la clasificación de esta vamos a ver de los gemelos unidos, ¿no? Se pueden dar por un desarrollo igual o un desarrollo distinto. Dentro del igual desarrollo vamos a ver un desarrollo ventral y dorsal. Dentro de lo que corresponde al desarrollo ventral vamos a tener a los cefalopagos, a los toracopagos, a los onfalopagos, isquiopagos y idiopagos. Van a estar unidos por diferentes regiones óseas, ¿no? En lo que corresponde al igual desarrollo dorsal, vamos a tener a los craniopagos, a los pigopagos y los raquipagos. Siguiente, por favor. Ahora, la presentación clínica de esta vamos a ver que van a ser gemelos que se van a encontrar frente a frente. El grado de unión viene a ser variable y puede extenderse desde la hendidura supraesternal hasta el ombligo. Van a compartir la pared torácica, el esternón, el diafragma y la pared abdominal superior. Ahora también a nivel torácico van a presentar cierto grado de fusión pericárdica y alrededor de un 75% de estos presenta una unión cardíaca con corazones anómalos. Bueno, no existen malformaciones o fusión de la tráquea ni de los pulmones, solo se puede existir la fusión diafragmática. A nivel abdominal, tanto los toracópagos como los onfalopagos existen una comunicación peritoneal y una unión hepática de diferente grado. Ahora, la unión del intestino delgado superior es más frecuente en los toracópagos, presentándose en casi el 50% de los casos. ¿Ya? Es muy raro que se presente una afección de los restos de los órganos. Siempre, por favor. Ahora, ahí está, el tratamiento es la separación quirúrgica y bueno, este, este tipo de cirugía va a requerir a un equipo multidisciplinario, los cuales tienen que estar integrados por dos grupos quirúrgicos que tienen que actuar por separado en un momento determinado de la intervención. La separación de estos niños se realiza en forma programada durante el periodo de la lactancia y bueno, existen situaciones de urgencia que pueden forzar una separación incluso de una relación nacido como ser obstrucción intestinal, de rotura un falocele, insuficiencia cardíaca o respiratoria o la presencia de un gemelo muerto. Siguiente, por favor. Ahora vamos a tocar el tema de lo que viene de la malformación de tipo 4. Bueno, tenemos que la malformación de tipo 4 se va a referir en lo principal a la malformación del esternón, que está representada exclusivamente, ¿no?, por la fisura esternal, y este va a representar alrededor del 0.20% de las malformaciones congénitas de lo que es la pared torácica. Tenemos que la fisura esternal es una anomalía congénita que consiste, ¿no?, en un defecto esternal medial, asimismo puede ser parcial o total. Esto resultante de disturbios en el desarrollo embriológico de lo que comprende el esternón. Tocando el punto embriológicamente,
Tenemos que el esternón deriva, ¿no?, de estructuras mesodérmicas y tiene un origen muy común con los músculos pectorales. Alrededor de la sexta semana de gestación, las células de las placas laterales mesodérmicas migran ventralmente, ¿no?, formando lo que vienen a ser dos bandas mesenquimáticas paralelas. Posterior a ello, tenemos que alrededor de la séptima semana, las bandas externales comienzan a fusionarse, ¿no? Eh, en- Se comienzan a fusionar craneocaudalmente, formando el cuerpo y parte del manubrio del esternón. Eh, lo que viene a ser la fusión completa ocurre, ¿no?, alrededor de la décima semana del desarrollo embrionario. Tenemos que el esternón se condrifica y posteriormente se va a osificar a partir, ¿no?, de múltiples centros de osificación que aparecen en la secuencia craneocaudal. Por esto, se ha llegado a creer que los defectos, el defecto external aislado se produce, ¿no?, por una falla en el proceso de fusión de las bandas mesenquimáticas durante alrededor de la octava semana de gestación. Siguiente, por favor. En lo que viene a ser en la incidencia y la etiopatogenia, se tiene que la verdadera incidencia de la fisura external es desconocida, ¿no? Pero asimismo se genera hipótesis y se considera una malformación muy rara. Existe, ¿no?, una marcada prevalencia con el sexo femenino y la mayoría de los casos también son de presentación esporádica. En lo que comprende la patogenia, la fisura external es también desconocida y no se ha podido, ¿no?, establecer los factores como podrían ser factores familiares, factores teratogénicos, ni tampoco los nutricionales en lo que viene a ser la génesis de esta malformación. Sin embargo, existen, ¿no?, algunos reportes aislados que pueden sugerir que la prevalencia de un gen autosómico recesivo, este no está no identificado con expresión variable, puede estar implicado o no con el desarrollo precoz de las estructuras mesodérmicas de la línea media. Siguiente, por favor. En lo que es la clasificación, mm, o sea, a lo largo de los años, en décadas pasadas, han surgido, ¿no?, distintas clasificaciones por distintos autores. Y se tienen que en las primeras revisiones o clasificaciones de asociada con algún tipo de lo que viene a ser la ectopía cordis. La ectopía cordis va a ser básicamente esto, una enfermedad muy rara que se va a definir como la posición normal del corazón fuera del tórax y este va a estar asociado a defectos del pericardio parietal o de apatías. Se tiene algunas clasificaciones que vamos a hacer mención, que es la de Wissi en 1818, que que clasifica en una ectopía cordis y en una ectopía ventral. Tenemos a Roth, que en 1939 clasifica, ¿no?, en lo que viene a ser una ectopía cordis torácica, una ectopía cordis supraabdominal. Así eso tenemos a Xiao Xiu, que en 1957 clasifica este también en una ectopía cordis cervical, en una ectopía cordis torácica, en una ectopía cordis torácico-abdominal y en una ectopía cordis abdominal. Siguiente, por favor. Sin embargo, se genera, ¿no?, una clasificación más, por decir, más veraz, por así mencionarlo, que se basaron, ¿no?, en una experiencia que se tuvo en el Hospital de Niños en Boston. Eso, ¿no?, alrededor de 1990 por Schamberger y Welch, en lo que clasifica, ¿no?, en primera instancia a una ectopía cordis torácica, en donde se encuentra que el corazón es ectópico y sin cobertura, es decir, el corazón desnudo,
con desplazamiento del vértice cardíaco hacia anterior y cefálico y anomalías intrínsecas asociadas, presentando el defecto external inferior, mm, también el defecto external medio, que este va a ser más raro, o completo también, o el defecto external completo, y los defectos de la pared abdominal superior. Esto asociado, ¿no?, a un falocele, a diástasis de los rectos o lo que viene a ser la eventración. En segunda instancia clasifica, ¿no?, a la ectopía cordis cervical, donde se evidencia con el corazón ectópico cervical, que va a ser frecuente la fusión entre la punta del corazón y la boca y la boca por bandas amnióticas. Este va a estar asociado con lo que vienen a ser las anomalías craneofaciales, que vamos a ver más adelante en algunos gráficos. Asimismo, una ectopía, en tercera instancia, clasifica una ectopía cordis abdominal, que va a estar asociada a la pentalogía de Cantrell, que tiene como manifestación con el corazón ectópico, pero cubierto por membranas o por la piel. No hay una rotación anterior del corazón, pero sí hay anomalías intrínsecas concomitantes, ¿no? Asociado también a otros defectos de la pared abdominal superior, como un falocele, diástasis de los rectos o hernia ventral. Y por último, una cuarta clasificación como la fisura external o esternón bífido, que tiene como característica con el corazón ortotópico y cubierto, y no se asocia, ¿no?, a defectos cardíacos intrínsecos. Sin embargo, presenta defecto external parcial, superior o completo con el pericardio y con cobertura cutánea que se van a evidenciar intactos. Siguiente, por favor. Ya. Tenemos más o menos en este flujograma que la fisura parcial es donde el defecto puede estar localizado en el tercio superior o el tercio inferior del esternón. En lo que viene a ser el tercio superior, esta es la variedad más frecuente y se presenta un defecto external en forma de U que involucra el tercio superior del esternón y generalmente hasta el nivel del cuarto espacio intercostal. Sin embargo, hay otro menos frecuente que es de mayor longitud que involucra los dos tercios inferiores los dos tercios superiores, perdón, del esternón con y también tenemos el extremo distal del mismo y el sifoide. En lo que viene a ser la fisura external inferior, tenemos con el defecto external involucra el tercio inferior del externo y no se presenta, ¿no?, aislada, sino formando parte de otra anomalía más compleja, como viene a ser la ectopía cordis, que a su vez puede ser, ¿no?, una ectopía cordis torácica pura o una ectopía cordis tóraco abdominal o pentalogía de Cattell que describimos en la anterior diapositiva. Asimismo, tenemos que la fisura externa total, donde se van a evidenciar, ¿no?, que las válvulas externales se encuentran completamente separadas o puede presentarse como un defecto aislado o asociado a diferentes tipos de ectopía cordis. Generalmente, ¿no?, este se ve acompañada por la diástasis del tercio superior o por la porción supraumbilical de lo que deben ser los rectos abdominales. Siguiente, por favor. Mm, La presentación clínica, en su forma más representativa de lo que es la fisura external, consiste, ¿no?, en un defecto en forma de U que se extiende desde el manubrio hasta lo que viene a ser el tercer, cuarto o quinto espacio intercostal. Esto característicamente a los bordes laterales del defecto son delgadas bandas del cartílago que representan el primordio external dividido. Asimismo, las articulaciones esternoclaviculares están muy separadas, pero las clavículas por lo general son de longitud normal. Acá en la imagen del lado derecho tenemos a una niña que en la figura A vemos que durante la inspiración se observa una retracción a nivel del defecto external y en la figura B tenemos que durante la expiración, nótese, ¿no?, que una hernia de mediastino. Mm, Asimismo, también tenemos que la piel que cubre el defecto en algunos casos, en algunos
se presentan algunos casos raros, ¿no? Que asimismo va a presentar una lesión tipo macular hiperpigmentada, perdón. Asimismo, es más frecuente observar un proceso pigmentado a nivel de lo que viene a ser el RAF medio, que viene a ser la cicatriz cutánea, que se extiende, ¿no? Desde el borde inferior del defecto hasta el ombligo. Siguiente, por favor. Tenemos que los desarrollos parcial, en lo que viene a ser el defecto parcial inferior o total, generalmente se encuentran asociados a otros defectos del desarrollo de la línea media y anomalías estructurales cardíacas. Asimismo, el defecto externo superior generalmente se presenta aislado, sin embargo, es inexplicable la asociación que ocurre con las displasias vasculares. Asimismo, la mayoría de los casos son asintomáticos, ¿no? Los síntomas clínicos son producidos por los cambios de la presión intratorácica y los movimientos paradojales de las vísceras mediastinales durante la respiración. Siguiente, por favor. En lo que viene a ser la evaluación diagnóstica, tenemos que el diagnóstico prenatal puede establecerse en las últimas semanas de gestación mediante la ecografía. Asimismo, en la radiografía de tórax puede observarse un aumento de la distancia entre las uniones esternoclaviculares. Asimismo, en la radiografía de tórax de perfil se detecta, ¿no? La falta parcial o total del sector medio del esternón. En lo que comprende a otro estudio, a otro método de diagnóstico, la tomografía, se, con, tiene en la imagen una tomografía con reconstrucción tridimensional de la pared torácica. También es útil, ¿no? Para precisar las extensiones del defecto y el tipo de anomalías asociadas. Siguiente, por favor. En lo que comprende la reparación quirúrgica, se estableció, ¿no? Hace mucho tiempo, en 1947, por Burton, que describe la primera corrección quirúrgica, ¿no? Que se describió en dos casos de fisura external superior. El procedimiento consistió en colocar un injerto de cartílago costal sobre el defecto que tenían los pacientes. Bueno, la corrección quirúrgica depende, ¿no? Mucho de la edad del paciente, también del tipo de defecto y las anomalías cardíacas concomitantes. Asimismo, durante los primeros meses de vida, la pared del tórax es muy flexible y de menor consistencia, lo que va a permitir que va a hacer que se haga más fácil la aproximación de las bandas externales sin compresión de estructuras mediastínicas, ¿no? Luego de este periodo y a partir de los 6 meses, la aproximación de las bandas externales es dificultosa si no se realiza con algún otro gesto quirúrgico adicional. Con respecto a lo que viene a ser el tipo del defecto, se describía, ¿no? con la corrección del tipo más frecuente y que sirve para la guía para reparar cualquier defecto a nivel del esternón. Sin embargo, hay que tener, ¿no? en cuenta que las malformaciones complejas graves, como lo que viene a ser la ectopia cordis y la correlación del defecto del esternal, es el paso final a una cirugía de mayor complejidad que se lleva a cabo por equipos multidisciplinarios. Siguiente, por favor. Mm, ya. Asimismo, se recomienda la corrección de esta anomalía luego del periodo neonatal. Esto con preferencia antes de los 6 meses de vida de una. Esto se va a hacer una técnica más sencilla, ¿no? Constamos del procedimiento. En primera instancia se realiza una incisión media sobre el defecto. Si existe una lesión macular hiperpigmentada o cicatriz cutánea en la piel, la incisión es losángica, resecando la misma, ¿no? En segunda instancia, la disección de plano celular subcutáneo alambrado en bolsillos laterales supraponeuróticos. En tercera instancia se tiene la disección con mucho cuidado de lo que viene a ser el pericardio subyacente
separándolo, ¿no?, de la piel y de las válvulas externales. En cuarto paso tenemos la disección anterior de ambos músculos pectorales, eso realizando, ¿no?, una disección a partir de las bandas externales y hasta el plano directamente anterior de lo que vienen a ser los cartílagos costales, evitando siempre, ¿no?, los haces musculares intercostales. Siguiente, por favor. Se tiene que en los niños mayores de 1 año la técnica descrita requiere, ¿no?, pasos adicionales para poder lograr la aproximación entre las válvulas externales. Estos, estos pasos adicionales va a ser, ¿no?, en primera instancia, la resección parcial suprapericondrial de los cartílagos costales, que van a ser a nivel del primer y segundo arco costal, o, o más según a la extensión del defecto, ¿no? Depende mucho de cuánta sea la extensión que presenta el defecto en forma bilateral, esto presentando, ¿no?, la integridad de las vainas pericondrales. Mm, Posterior a ello tenemos la desarticulación externoclavicular bilateral. Para luego, ¿no?, con esto se va a poder lograr la aproximación sin tensión y se va a lograr la unión a la línea media de las válvulas externales. Siguiente, por favor. Ya, en cuando se refiere a una intervención quirúrgica utilizada durante la segunda infancia, los pasos agregados fueron, ¿no?, lo que debe ser un injerto costal autólogo o homólogo, o también una colocación de la malla prostética cubierta que va a cubrir el defecto. Y posterior a ello se va a dar la diserción de los músculos anterolaterales del cuello y posterior la resección de los músculos de los mismos en la línea media. Se va a tener luego de la intervención algunas medidas, ¿no?, postoperatorias, que va a ser el monitoreo cardiorrespiratorio durante el primer día debido a la reducción del espacio mediastinal. Pues también tenemos que tener en cuenta la realimentación a partir luego de las 6 horas. Tenemos también que tener en cuenta la analgesia relajada, un retiro del drenaje a las 24 horas y por último tenemos que tener en cuenta la externación a las 48 horas. Siguiente, por favor. Continuando con las malformaciones tipo 5. Siguiente diapositiva, por favor. Primero vamos a hablar de la deformidad de Sprengel. Este va a ser un defecto producido por la interrupción de la migración caudal de la escápula durante el desarrollo fetal en el tercer mes de gestación. Va a ser caracterizada porque la escápula va a estar alta con respecto al tórax y al cuello. Es, de hecho, la malformación congénita más común de la escápula y la escápula izquierda es la que se encuentra afectada en la mayoría de los casos. La proporción de hombre a mujer es de 1 a 3. Siguiente, por favor. En este caso, la escápula es hipoplásica. Está más alta de lo normal en el tórax o en el cuello. El ángulo inferior está rotado internamente y la superficie glenoidea se dirige hacia abajo, como se puede ver en las imágenes. En el 25 al 30% de los casos va a haber un hueso homovertebral que vamos a describirlo como una estructura congénita anómala formada por tejido fibroso, cartílago, hueso o ambos, que va a conectar el ángulo superior de la escápula con la columna vertebral. De hecho, la existencia de que haya este hueso homovertebral empeora el pronóstico en el caso de los pacientes que la presentan. Siguiente, por favor. Cuando hablamos de la patogenia, entonces tenemos que hablar sobre la embriología del desarrollo de la escápula. Esta tiene su origen en un apéndice cervical que normalmente se va a diferenciar a la altura de la vértebra 4, 5, sexta cervical en la 5ª semana de gestación. Esta estructura normalmente va a descender al tórax al final del tercer mes de vida intrauterina. Cualquier impedimento en este descenso va a dar lugar a una escápula hipoplásica y elevada.
Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Estas van a variar desde ser imperceptibles a presentar una deformidad evidente. Va a poder asociarse también a defectos de segmentación vertebral cervical, puede presentarse con espina bífida, escoliosis, que va a ser la más frecuente, atrofia o hipoplasia de los músculos de la cintura escapular y malformaciones cardíacas o renales. También se puede asociar a trastornos en los músculos regionales, como el trapecio, el romboidal, el elevador de la escápula, que puede manifestarse desde ausencia del músculo, como también una hipoplasia o fibrosis, lo que va a provocar limitación en el movimiento de la articulación del hombro. También puede estar asociado a trastornos de la parrilla costal y trastornos en la columna vertebral y la médula espinal. Se ha descrito también algunos casos en los que se le asocian con alteraciones a otros órganos, como a nivel renal y a nivel cardíaco. Siguiente, por favor. Esta deformidad puede clasificarse clínicamente según su gravedad, basándose en los grados de Cavendish. El grado número 1, como podemos ver en la primera imagen, es una deformidad muy suave, los hombros están casi al mismo nivel y la deformidad no se va a apreciar con la ropa. En el grado 2, la deformidad es leve, los hombros se sitúan casi al mismo nivel, pero la parte superomedial de la escápula elevada se aprecia como un bulto. En el grado número 3, la deformidad es moderada, es visible y el hombro afecto se eleva de 2 a 5 centímetros con respecto al opuesto. En el grado 4, la deformidad va a ser grave. La escápula está muy alta con el ángulo superomedial en el occipucio y esta es el nivel más alto. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, vamos a hacer uso de una radiografía de tórax anteroposterior que va a permitir valorar el desplazamiento de la escápula y medirlo con el método Leibovitz, que podemos ver en la imagen. También se hace uso de una radiografía lateral, ya que esta facilita la visualización de anomalías de la columna vertebral que podrían asociarse, y también aquí podemos verificar si es que está presente el hueso homovertebral. En cuanto a la tomografía computarizada, esta nos brinda una mejor visualización de la anatomía de la zona y esta se realiza con el fin de que planifiquemos la intervención quirúrgica o bien corroborar la existencia y la morfología del hueso homovertebral. Siguiente. El tratamiento se va a componer de dos partes. Hay un tratamiento médico que se basa en la terapia física, en la que se usan los ejercicios para mantener el rango de movilidad individual y la fuerza de los músculos periscapulares. Y también hay un tratamiento quirúrgico que está indicado en los grados 3 y 4 con limitación de movimientos de hombro y se puede indicar a partir del grado 2 de Cavendish en pacientes que tengan una gran afectación estética y o funcional. El tratamiento quirúrgico se va a basar en la recolocación de la escápula y o en la escisión de la parte superomedial de ella y del hueso homovertebral si está presente. Hay varias técnicas utilizadas en la corrección de esta deformidad, que hay una que se llama Green modificada, otra de Woodward y la de Merz. Aquellas técnicas que van a incluir resección de la parte superior de la escápula van a obtener mejores resultados. Toda cirugía evidentemente tiene un riesgo y dentro de las complicaciones más frecuentes se encuentra la escápula alada, que puede ser resultado de una reinserción incompleta del músculo serrato anterior. También se puede lesionar el plexo braquial, que siendo esta la complicación más grave, y pues como siempre la formación de cicatrices queloides. Siguiente, por favor. Por último vamos a hablar de la exostosis. La exostosis múltiple hereditaria, o también se le denomina osteocondromatosis hereditaria, es una enfermedad poco frecuente y de transmisión autosómica dominante. Esta se caracteriza porque va a haber un crecimiento anómalo, especialmente metáfisis de los huesos largos, de osteocondromas benignos que pueden provocar agotamiento o deformidades óseas. Esta va a afectar con mayor frecuencia al sexo masculino en una relación de 2 a 1.5 con respecto al femenino. Siguiente, por favor. La principal manifestación clínica es que va a haber una formación de una masa indolora que crece de tamaño y se osifica durante el desarrollo esquelético y deja de crecer con la madurez del mismo.
Es de distribución simétrica y bilateral, aunque algunos han reportado que puede haber compromiso unilateral. Los huesos largos de las extremidades inferiores van a ser severamente más afectados y también más frecuentemente afectados que las costillas, columna, escápula y pelvis. Y las complicaciones de este van a ser tanto la deformidad ósea y cosmética, fractura, cuando hay un compromiso vascular por este crecimiento, un compromiso neurológico. Sin embargo, la complicación más temida va a ser pues, que se haga maligno con el tiempo. Siguiente, por favor. A este nivel entonces vamos a hacer énfasis en lo que son las exostosis costales, porque estas van a representar una causa rara de hemotórax espontáneo o hemoneumotórax. Estos pueden ser solitarios o múltiples, como es en el caso de síndrome de exostosis múltiple hereditaria. Si bien los osteocondromas son entidades benignas, pueden haber complicaciones pulmonares que se asocian a esta patología que podrían pues, tener repercusiones graves. En este caso, la mejor opción de tratamiento para las exostosis es la excisión quirúrgica o curetaje, y una toracoscopía nos va a permitir una buena visualización para la evaluación del hematoma y el tratamiento de estas exostosis. Siguiente. El diagnóstico, habitualmente hacemos uso de una radiografía convencional, que es mediante esta vamos a poder confirmar el diagnóstico, ya que las imágenes van a ser características. El tratamiento tiene que ser individual en cada caso. En casos de lesiones pequeñas asintomáticas solo se requiere observación clínica y radiológica y pues evaluarlo con el tiempo. Y contrariamente, si es que hay grandes lesiones y complicaciones de la exostosis, aquí hay que hacer uso de un método quirúrgico. Y bueno, la recurrencia global luego de que se reseccione es de aproximadamente en el 2% de los pacientes. Siguiente, por favor. Eso es todo, muchas gracias. Me salía del internet ahorita ya. Bueno, entonces, bueno, en realidad la exposición bastante pormenorizada, básicamente por todos los defectos de pared que existen. En realidad nosotros lo que tenemos que saber como médicos generales cuando terminan la carrera es saber identificar, ¿no? ¿Cuál de estos cuadros son los que se deben tratar? ¿En qué casos? Si están correlacionados a alguna otra patología de fondo, si están asociados a patologías congénitas, a patologías tipo Ehlers-Danlos, a lo que sería Marfan o a cardiopatías congénitas. Felizmente, en su gran mayoría, no están ligados directamente a cardiopatías congénitas o pulmonares, pero existe un porcentaje de que sí, ¿no? Entonces, la racionalidad del diagnóstico va a depender primeramente de la edad en la que podamos diagnosticar estas deformidades del tórax, ¿no? Y ver qué opciones tenemos terapéuticas, porque cuando ya complica, hace por ejemplo, en el pectum excavatum, hace una compresión cardíaca
o genera una dificultad de esta naturaleza donde el índice de Haller es bastante elevado, entonces el paciente, el niño, el joven requerirá un tratamiento quirúrgico. Por otro lado, tenemos que ver que, por ejemplo, los métodos de tratamiento quirúrgico que existen son quirúrgicos, como cirugía convencional para hacer la técnica de Ravis, o la de Ravis modificado, o la técnica de News, que es una técnica con barras para el pectoral excavatum. Para el carinatum son básicamente la de Ravis. ¿En qué consisten esas técnicas? En retirar arcos costales anteriores, donde están las zonas cartilaginosas, para poder llegar a una simetría torácica, ¿no? Por otro lado, el tema de las barras son tratamientos que se pueden realizar, y cuando se colocan estas barras para enderezar un poco el tórax, se pueden tener inclusive hasta 2 años de permanencia de las barras, y a veces hay algunos pacientes que no toleran ese tiempo y se tienen que retirar antes las barras, ¿no? Entonces, hay pros y contras en ambos métodos, ¿no? Para el síndrome de Poland hay que ver también el uso a veces de musculatura adyacente, colgajos, o utilizar también prótesis, ¿no? Todo eso es importante. Muy bien, entonces la edad de los niños para tratar están entre los 0 años hasta los 12 años, ¿no? Y antes de los 12 años es conveniente darles primeramente indicaciones de terapia física, ejercicios tipo natación, básquetbol, para que ensanchen la caja torácica y estos defectos de pared tipo excavatum o carinatum o exostosis paraesternal sea básicamente, de alguna manera, corregida con corsés ortopédicos o ejercicios en algún momento hasta los 12 años. A partir de los 12 años para adelante, podría haber alguna dificultad mayor en el tratamiento quirúrgico, ¿no? Entonces eso es importante. Entonces sí es necesario conocer esto, ¿no? Entonces los padres de familia, quienes deben saber el tema de la posibilidad quirúrgica, tienen que entender que primero el tratamiento es conservador, vale decir, con medicina física, con corsés ortopédicos, y una vez de que ya se haya pasado todas esas opciones terapéuticas y no se logren resultados adecuados, bueno, ya se procederá a realizar correcciones quirúrgicas, ¿no? Entonces, eso es importante que saber reconocer, ¿no? Claro, cuando llegan niños con estos defectos o estas asimetrías del tórax, nosotros hacemos toda el interrogatorio enfocado a alguna patología cardíaca y pulmonar, ¿no? Se toma la saturación de oxígeno, gases arteriales, un electrocardiograma, una placa de tórax. En la placa de tórax podemos visualizar de alguna manera las lesiones que se puedan encontrar en la pared del tórax con los arcos costales. De igual manera, la tomografía nos va a ayudar a conocer el índice de Haller para lo que es el pectoral excavatum y si requiere o no una corrección quirúrgica. De la mano también va la sintomatología, la clínica, porque hay pacientes que sí efectivamente tienen una exostosis y les produce bastante dolor estos arcos costales y solicitan que se les retire en muchos casos, ¿no? Se puede realizar. Y hay otros que efectivamente solamente optan por la terapia convencional o conservadora, y entonces no se llegan a tener actos quirúrgicos cuando son asimetrías no considerables, ¿no? Bueno, y lo importante es preguntar a estos jóvenes, los niños, si es que sus actividades físicas son normales, y por lo general ellos les van a referir de que haciendo educación física, etcétera, o algunos exámenes de ejercicios de esfuerzo, no tienen mayor complicación ni se agitan, ¿no? La mayoría viene por un tema de manejo estético y otros vienen, claro, con alguna posibilidad de manejo quirúrgico por el dolor que se puede presentar muchas veces en zona de apoyo del tórax, ¿no? Por ejemplo, nosotros teníamos una paciente costurera que tenía que hacer mucha actividad con los brazos, antebrazos, entonces el dolor que tenía era a nivel de esa protrusión en el tórax que no le permitía desarrollar sus actividades. Entonces, en esos casos sí, pues estaría indicado hacer un procedimiento quirúrgico, ¿no? Y bueno, eso es el tema. Básicamente nosotros recomendaríamos, como recomiendan las guías, en
digamos, hacer el tratamiento conservador con todo lo que hemos mencionado, con el manejo de corsés hasta los 12 años. Aparte de ello, hay que ver también la simetría de la columna vertebral. Si tenemos escoliosis postural que no son corregidas a veces porque los pacientes son longilíneos o no tienen posturas adecuadas, las posturas también hacen que la pared del tórax pueda tener alguna simetría por deformidad de la columna, ¿no? Entonces eso es importante que se trabaje. La postura, ¿no? La forma de enseñar, de sentarse, pararse, etcétera. Todo ello va a tener una correlación de manejo a nivel de columna y podría tener un enfoque también de lo que es el manejo de las asimetrías del tórax, ¿no? Mm, bueno, básicamente es eso. Respecto a lo que son las barras de NUS, que son las que se colocan, digamos, para que no haya mucha cicatriz a nivel de la pared del tórax, porque son incisiones laterales, y además, como es una incidencia laparoscópica, podría tenerse una gran consideración de trabajos de este tipo de tratamientos que se dan en el país, ¿no? La mayoría con técnicas convencionales y algunas con técnicas de barra, ¿no? El problema de las técnicas de barra, como les vuelvo a repetir, es que podría haber una neuropatía, un dolor intenso a nivel de las barras, y a veces obliga antes de los 2 años, porque estas barras tienen que permanecer mínimo 2 años, hasta 3 años para ser retiradas. A veces no soportan ni 6 meses y hay que retirar la barra, ¿no? Entonces, bueno, son opciones terapéuticas que se brindan a los pacientes y los pacientes eligen las mejores formas, ¿no? De tratamiento. Y de la mano, por supuesto, la consejería psicológica, de autoestima, ¿no? Ese tipo de cosas, porque a veces hay pacientes que sí tienen alguna asimetría, ninguno de nosotros es perfectamente igual. Si nos partimos en la línea media, tenemos el ojo derecho, tiene alguna diferencia con el izquierdo, y así sucesivamente en toda la parte, tanto derecha-izquierda, de los hemilados, ¿no? Entonces, eso es importante también saberlo, ¿no? Y por lo general, la mayoría de pacientes que vienen para hacer correcciones de la pared del tórax son por un tema quizás estético, sobre todo en su mayoría, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería lo correspondiente a malformaciones de la pared del tórax. ¿Tienen ustedes alguna consulta, alguna pregunta respecto al tema que han presentado? A ver, ¿todo está claro o nada se entendió? Se supone que esas exposiciones nos las van a compartir y también al grupo para que las tengan a la mano, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de suturas se usan en estas cirugías, no? Ya, ninguna pregunta más. Muy bien. Ah, ya. Lo que quería comentarles siempre en asimetrías torácicas es bueno solicitar una ecocardiografía, una ecografía cardíaca para estar seguros de que no haya defectos a nivel de las cámaras cardíacas, ¿no? Eso va a ser importante. Ujú. Muy bien, chicos. Entonces, habríamos concluido la parte de esta presentación. Entiendo que parece que no ha sido de manera ordenada, pero bueno, los siguientes grupos me imagino que ya van a retomar el orden de las exposiciones que han sido, este, en todo caso, validadas para que puedan tener las exposiciones, ¿no? Muy bien, entonces estaríamos al contacto para conectarnos nuevamente la siguiente fecha, ¿no? Gracias, doctor. Buenas Entonces, noches. buenas noches.